Muy buenos días, jóvenes. Mi nombre es Cristian Roberto Lobo, el maestro que les va a impartir la clase de programación 2 el día de hoy, 3 de agosto del 2020 a las 10 de la mañana. Pues nuestra descripción de la unidad, seguimos utilizando la unidad 3 de Visual Basic. El contenido que vamos a ver el día de hoy es introducción a la programación orientada a objetos, siguiendo con el subtema codificación de diagrama de flujo con visualbasic.net. El objetivo de nuestra clase del día de hoy es conocer los fundamentos de la programación orientada a objetos. ¿Cuáles son los materiales o las estrategias que hemos utilizado en esta clase? Video de YouTube, el WhatsApp que se les mandó, ¿verdad? Material digital que luego se les va a enviar y la videoconferencia por Zoom. El trabajo que vamos a realizar es realizar un módulo donde calcule la nota final de un estudiante, donde muestre el promedio de la sumatoria, nota 1 y nota 2. Ese es el trabajo que ustedes van a realizar en su casa en esta clase. Bien, entonces vamos a pasar a nuestro contenido del día de hoy. Ahora debemos codificar el diagrama de flujo utilizando las instrucciones del lenguaje Visual Basic. Como hemos visto en el entorno de programación de Visual Basic, nos creó un esqueleto básico, o sea, la estructura sobre el cual continuaremos un programa. Estos son los pasos que vamos a realizar para que podamos ver ese esquema. En las clases anteriores ya vimos nosotros cómo crear un proyecto en Visual Basic, pero igual vamos a darles los pasos. Archivo, ¿verdad? Nuevo, proyecto, ¿verdad? Le ponemos el nombre al proyecto y al final pues nos va a aparecer Visual Basic. Ahora vamos a abrir ese mismo proyecto para poder trabajar en la plataforma o en el desarrollo de nuestra clase. Y los pasos son archivo, abrir, proyecto o solución. Y en el diálogo que aparece seleccionamos el archivo con la extensión asterisco, ¿verdad? Que es el nombre que tiene anterior, .sln, ¿verdad? Aquí lo podemos observar, ¿verdad? Aquí lo podemos observar que sí nos aparecería. Y le damos entonces un clic en abrir. En el archivo módulo 1.visual basic tiene el siguiente código, que eso es lo que vamos a escribir. En ese módulo tenemos un submenú, tenemos la finalización del submenú o del main y luego tenemos el final del módulo. A medida que nosotros vayamos avanzando en la clase, vamos a ir viendo, que en este curso veremos qué significa la palabra clave módulo y el nombre por defecto definido como módulo 1. Por el momento nos concentraremos donde codificaremos nuestro diagrama de flujo. La codificación de ese diagrama de flujo lo haremos dentro del bloque submain. Este nos dará un procedimiento de submain que es lo primero que se ejecuta al iniciar un programa. Como lo podemos observar en el programa completo para el cálculo de sueldo de un operario, conociendo la cantidad de horas trabajadas y el costo por horas, ¿verdad? Luego entonces ponemos módulo 1, ¿verdad? Submain. Din es una palabra reservada o un comando que nos permite establecer variables. Din. Y le decimos qué tipo va a ser. Anteriormente, cuando trabajamos con C++, nosotros lo establecíamos antes, ¿verdad? Con int, float, double, varchar, ¿verdad? Que son algunas variables. En este caso, lo hacemos, como es orientado a objetos, lo que vamos a trabajar, entonces lo utilizamos con dim, ¿verdad? Este de aquí. Este de aquí es el que vamos a utilizar nosotros para establecer variables. Luego ponemos la variable que vamos a establecer, que en este caso sería horas trabajadas. Y as le es como quien le está preguntando a ustedes qué es. Entonces le decimos que es del tipo entero. Y vamos a utilizar la palabra integer. Luego, ¿verdad? Din, la siguiente variable que sería costo por horas, que es single. Single es que puede ser tipo decimal, ¿verdad? Tipo decimal. Y puede ser
exacto o inexacto. Luego tenemos el sueldo, ¿verdad? Ya establecemos con D y le volvemos a decir que es el. Entonces ahora vamos a utilizar la palabra consola.write, que significa que en el espacio vamos a escribir un mensaje. Y el mensaje que vamos a escribir en ese momento va a ser: ingrese las horas trabajadas por el operario. Luego le vamos a decir, llamamos la variable, que es la misma que hicimos acá, mire, horas trabajadas, ¿verdad? Horas trabajadas, que va a ser igual a la consola.readline, que me va a escribir en una línea, me va a ejecutar todo ese procedimiento en una línea, ¿verdad? Me va a mandar primero el texto y luego el valor para que yo lo pueda escribir. Lo mismo para las horas trabajadas, ¿verdad? Lo mismo no lo va a hacer. Luego, como establecimos una variable que se llama sueldo, esta va a encapsular lo que es el procedimiento matemático que vamos a realizar en esta parte. Entonces tenemos horas trabajadas por costo por hora, miren, y luego él me va a realizar con consola.write, me va a tirar un mensaje para poder poner lo que es el resultado de lo que queremos nosotros. Entonces aquí ya va a aparecer en la consola, ¿verdad? Va a escribir el resultado de esa operación. Y por último, le decimos que al presionar una tecla que finalice el procedimiento. Aquí finaliza y está el módulo. Profe, una pregunta. Dígame. Eso que nos acaba de explicar, vamos a usarlo para ahorita en la aplicación Visual Basic, Correcto. de lo que vamos a hacer, de las horas trabajadas, horas por pago y todo eso. Sí, Todo eso que está dentro del amarillo lo vamos a transcribir y lo vamos a solo agregar la información, los datos. sí, correcto. ¿Solamente, hijo? Sí, solamente era una pregunta nada más. Bien, vamos a empezar entonces ahora con el siguiente. Vamos a decir que para probar el funcionamiento del programa, nosotros debemos presionar el icono con un triángulo verde o la tecla especial F5, donde el menú elegirá la opción de depurar. Esto va a iniciar la depuración. Así se miraría dentro ya del programa, se miraría la codificación. Y aquí nos aparecería, ¿verdad?, los procedimientos que nosotros hemos ido haciendo, ¿verdad? Entonces, ahí está, ¿bien? Le damos aquí donde dice iniciar, aquí, y él automáticamente va a ejecutar este procedimiento y lo va a tirar por acá en una, ¿te recuerdan donde les estaba explicando, donde les muestra la ejecución y los errores que podemos tener dentro de la aplicación? Bien. La ejecución del programa permite ingresar la cantidad de horas trabajadas por un operario o su pago por hora, mostrando seguidamente el sueldo que se debe pagar. Un ejemplo de la ejecución es este programa, miren. Así nos aparecería. Ingrese las horas trabajadas por el operario, ¿verdad? Ahí ponemos cuánto. Ingrese el pago por horas, miren, nos aparece. Y luego él va a hacer la operación, porque ya la tenemos establecida ya, y entonces nos aparecería el valor del sueldo. Si el texto de la ventana donde se ejecuta el programa es muy pequeña, podemos modificar su tamaño de fuente desde el menú que tiene a la izquierda. Acá, miren. Usted le da clic derecho, se va a propiedades, ¿verdad? Selecciona el tamaño de lo que nos aparece en la pantalla negra, ¿verdad? Seleccionamos cuánto queremos y luego le damos a aceptar. ¿Cuáles son conceptos que debemos tener claros nosotros dentro de la programación? Que por el momento haremos todo el algoritmo en el procedimiento main, es decir, el resto siempre lo crea el entorno de Visual Studio y lo veremos más adelante. Si observamos el diagrama de flujo, vemos que debemos definir tres variables: horas trabajadas, costo por hora y sueldo. Aquí es donde debemos definir qué tipo de datos se van a almacenar en las mismas. La cantidad de horas normales será un valor entero del tipo integer. 100, 150, 230, 400, pero en el costo de la hora es muy común que sea un valor,
¿verdad? Ya lo habíamos dicho, un real, o sea, decimales, que sería 5.35, negativo 7.50, 10.80. Y como el sueldo resulta de multiplicar las horas trabajadas por el costo por hora, el mismo deberá ser real como parte decimal. La definición de las variables las hacemos dentro del procedimiento submain, que sería esto, miren. Ahí están establecidas las variables. Y la última palabra clave, DIN, para definir variables. Luego de las palabras DIN, vamos a indicarle el nombre de la variable. Seguimos por la palabra clave as y finalmente indicamos el tipo de variable que trata, que sería integer, entero, single, valor real con coma. Debemos buscar siempre nombres de variables que nos indiquen que almacenan estas variables, ¿verdad? No podemos decir HRT y después no nos vamos a acordar qué significan esas siglas. Entonces tenemos que ponerle nombres que nos hagan entender qué es lo que vamos a hacer nosotros. Para mostrar el mensaje en pantalla utilizamos el objeto consola, consola.write, que es el que nos muestra el mensaje. Con esta sintaxis, todo lo que encontramos nosotros, con todo lo que nosotros encontramos, ¿verdad? Vemos, ¿verdad? Vamos a ver que nos va a aparecer el contenido de la variable, es decir, el valor que almacena en la variable su sueldo y no el mensaje del sueldo, ¿verdad? Para hacer la entrada de datos, podemos nosotros decir de que vamos a utilizar dentro de Visual Basic, lo llamamos con el método readLine de objeto consola. Horas trabajadas es igual a consola.readLine, ¿verdad? Que es lo que nos permite a nosotros verificar esa parte de ahí. Bien, la operación que indica el diagrama de flujo mediante la figura rectangular la codificamos como nos muestra aquí. El sueldo, ¿verdad? El sueldo de horas trabajadas por costo por hora. Esto nos va a permitir a nosotros tener un procedimiento de esta manera. Podemos ver esa relación entre las instrucciones que debemos utilizar para cada símbolo en el diagrama de flujo. Miren, el main es el inicio. Horas trabajadas, miren, es la variable. Costo de horas es igual a consola.readLine, que sería la segunda variable. Y aquí es el proceso de lo que va a hacer. Luego, consola.rate, que es el sueldo, ese es lo que nos va a aparecer de el resultado de esa operación y fin de ese proceso. En el diagrama de flujo nos indica la definición de las variables, ¿verdad? Que estas son las que nos aparecen ahí y nos representa con símbolos como los mensajes a mostrar previos a la carga de los datos, ¿verdad? Que serían estos. Y en cada consola, como hemos visto hasta ahora, hay algunas partes de nuestro código que no entendemos, pero son indispensables para la complementación de nuestro programa. A medida que nosotros vayamos avanzando en esta parte de la clase, muchos de estos conceptos se irán aclarando. Recordemos que cuando terminamos con un programa debemos cerrarlo antes de crear uno nuevo mediante un archivo cerrar soluciones, ¿verdad? Bien, y lo hacemos de esta manera. Le damos un clic en archivo, luego le damos cerrar solución y automáticamente esta parte de aquí se va a cerrar. Bien, hijos míos, esta es la primera parte. ¿Tienen alguna pregunta hasta aquí? Bienvenido, Julio. ¿Alguna pregunta, hijos? Bien. Yo, profe, tengo una pregunta de ese ejercicio que nos puso de hacer esas horas trabajadas. Nosotros solo las vamos a hacer bueno, se va a hacer en la computadora y de ahí se le va a enviar por correo o por el chat en WhatsApp. No, eso, hijo, ustedes lo van a hacer en su cuaderno y le van a tomar una foto y luego eso me lo van a mandar a mí. Sé que muchos Ok. computadora en estos momentos, entonces lo vamos a hacer manuscrito en el cuaderno. Los que puedan hacer la comprobación en la computadora, pues lo pueden realizar, ¿verdad? Para probar si nos sale bien Correcto. el ejercicio. Así es. Entonces ustedes van a hacerlo en su cuaderno y luego me lo van a mandar una fotografía. Me lo van a mandar a más tardar el día
Miércoles, porque el miércoles toca programación 2. El día miércoles, correcto. ¿Preguntas hasta aquí? No, profe, no tengo otra duda. Bien, hijos, esto ha sido todo por parte mío. En la siguiente clase lo haremos práctico, ya que vamos a ejecutar el procedimiento que ustedes están haciendo ahorita más el siguiente. Se despide de ustedes el profesor Cristian Roberto Lobo, queriéndoles mucho y esperando que tengan un feliz día. Bendiciones. Feliz día para usted también, profe. Nos Para vemos. usted también, profe. Nos Feliz vemos. día. Adiós. Feliz día al maestro, profe. Bye. Esa Wendy con ojos picantitos.